Miguel Ángel Broda, que tampoco, gracias Cristiano por venir, ¿eh? Gracias. Miguel Ángel, hay que cerrarse, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Hay que cerrarse o hay que abrirse al mundo? No, claramente. Primero hay que tener estabilidad macro, porque somos el único país en Latinoamérica que tiene que nos preocupamos de la tasa de inflación diaria, de qué pasa con el tipo de cambio. O sea, hace poco vinieron dos ministros de Colombia al ciclo que yo hago con Rosendo Fraga, y cuando volvieron hablaron con el presidente y escribieron, dice, mire, Argentina está como estaba Colombia en los 90. No hay nadie en Latinoamérica con la inestabilidad macro que tiene Argentina. Pero uno se pensaba que con el gobierno actual te ibas a aburrir directamente de la previsibilidad. Mira, los economistas nos aburrimos nunca. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando fue el Plan Real en Brasil, un día me llama Mario Enrique Simonsen y me dice, vamos para allá, todos estamos desesperados, se termina la consultoría económica, vinieron los 6 o 7 grandes, con Alfonso, Pastore y algunos otros más, porque pensaban que la estabilidad determinaba que se terminaba la consultoría económica. Que era el fin de los gurúes. Así es, y sin embargo les ha ido bien a todos los que han sobrevivido. ¿Cuál es la tragedia económica argentina? ¿Por qué hace 85 años éramos sextos en el mundo y hoy estamos peleando la cola? Mire, la decadencia de Argentina tiene varias razones. En 1895 éramos el PBI per cápita más grande del mundo, y hoy somos el 62. No hay ningún país inestable macroeconómicamente que afecte tanto permanentemente el nivel de vida de la gente. Si hubiéramos crecido como Latinoamérica de 1950 a hoy, tendríamos un PBI más del doble, cuando Latinoamérica es la región del mundo que menos creció. Y tenemos un fenomenal problema de cómo las crisis macroeconómicas afectan a la pobreza. O sea, cuando viene una crisis, el incremento de pobres que sucede, si por ejemplo cae 5% del PBI, luego es necesario que el PBI crezca 15% para sacar ese mismo número de pobres. O sea, si hay un país que debería decir basta a la inestabilidad macro, es este. Esperemos que el próximo gobierno lo haga. Por ahora no hemos tenido éxito con este gobierno y obviamente estamos en un programa de emergencia. ¿Por qué no hubo éxito? Digo, ¿qué hizo mal? ¿Cuánto hay de mala praxis y cuánto de Turquía y de todo lo que se dice? Mira, Argentina tuvo la herencia acá y las políticas M. Antes del frenazo de salida de que no entraron más capitales, teníamos una macro desordenada, teníamos los déficits gemelos, fiscal y externos, más grandes de los últimos 35 años y el segundo de la historia argentina. Teníamos un déficit fiscal consolidado de 7 puntos y 5,6 de déficit en cuenta corriente. Teníamos un extraordinario fracaso en la inflación, y teníamos un problema en el balance de Banco Central porque teníamos pasivos remunerados que podían ser explosivos. En ese contexto tuvimos una brutal caída de demanda por los activos argentinos, el primer Subden Stop de abril, y bueno, cuando sucede eso, la tasa de interés sube, el tipo de cambio se devalúa mucho, la actividad cae. Fuimos corriendo al fondo, hicimos un programa, el primer programa imperfecto con el fondo, porque el fondo asumía que íbamos a volver rápidamente a poder mangar en el sistema financiero internacional. ¿Había que ir al fondo el otro día? Sin duda, no teníamos para pagar las letes de 4 días por delante. O sea, para el que no está mirando, que dice las letes, no había ni para pagar la luz. No había nada. Cuando el exministro Caputo dice game over, el game era over. La verdad es que nos dieron 50.000 millones con una serie de condiciones, pero además el gobierno asumió que no se podían cumplir y no las cumplió. Entonces, a las 3 semanas ya el primer acuerdo con el fondo estaba yéndose por el resumidero. Tuvimos un gran apoyo internacional, especialmente del presidente de Estados Unidos, y a un país
que había sido aplazado porque no cumplimos nada, nos dieron el premio a la mejor nota, porque nos subieron lo que nos prestaron, nos adelantaron. ¿Y por qué? ¿Al mundo le es conveniente que a la Argentina le vaya bien? Obviamente, y a Argentina también le es muy conveniente, y gracias al fondo no entró en una espiral de default y claramente de consecuencias mucho más graves de las que estamos pagando ahora. Nos han hecho un programa durísimo, parecido a los 70 y los 80, porque la viveza criolla siempre le encuentra la vuelta para no cumplir. Este es un programa extremadamente ambicioso, un programa de quimioterapia para un enfermo de cárcel. Wow. No es un programa para correr 10K o 42K, es un programa para bajar lo que fue la aceleración de los valores nominales. Los últimos 3 meses la inflación anualizada es 80. Hemos duplicado la tasa esperada de inflación y obviamente hemos tenido una devaluación muy grande. O sea, Ángel, muchos que te están mirando que tienen por ahí un pequeño almacén, un comercio, dicen, bueno, ¿cómo salimos? Mirá, el programa, ese es el primer programa de la administración Macri que puede no fracasar. Es el primer programa que puede sí, no es el primero porque este es un programa modesto, pero que va al meollo de tratar de bajar la tasa de inflación, probablemente con un ancla cambiaria, y es un programa que fácilmente puede hacer bajar la tasa de inflación, que fue siempre un problema, y es probable que el salario real, la masa salarial real, esté alcanzando su piso entre octubre y noviembre. O sea, es un programa, a diferencia de lo que espera el fondo, que espera una caída muy importante este año y más de 7 de caída cuarto trimestre contra cuarto trimestre y espera casi 2 el año que viene. Nosotros creemos que si el presidente tiene la convicción es muy simple, que el presidente se junte a Duhovne y deje a Marcos y a Durán Barba que ganen las elecciones. En la convicción, ¿que siga a Duhovne? Obviamente, es la primera vez que las autoridades intentan cumplir las metas, tanto fiscales como de reservas internacionales netas y como el crecimiento cero de la base. Es probable que debería ser la cuestión clave donde cada uno de los competidores a presidente de la sociedad cómo vamos a ser normales y vamos a crecer los próximos 20 años. Igual te voy a dar una pista. Apareció el peronismo, apareció con un proyecto Miguel Ángel Pichetto. Veamos qué es lo que propone. Estuvimos evaluando el impacto de lo que significa dejar sin efecto bienes personales para vivienda única. Sacar al trabajador, al hombre de clase media que tiene una vivienda única, me parece que es un tema razonable y me parece que el Senado tiene que hacerlo. ¿A las provincias les hace daño esta modificación en bienes personales? Estamos hablando de una recaudación estimativa de bienes personales de 33, 34 y el impacto sería 3.000, 4.000. Estamos haciendo los números. Seguramente Hacienda también los estará haciendo, pero la idea nuestra es llevar adelante esa reforma. Empezar a distribuir plata que no está. Mirá, esto es un programa, digamos, es una medida de emergencia. Argentina tiene que ser no ya como un país desarrollado, tiene que ser como todos los vecinos. Tenemos que tener 2, 3, 4% de inflación. Tenemos que dejarnos de tener cada 2 años una recesión. Tenemos que tener una estrategia de cómo salir de esta decadencia que ha generado el desequilibrio tan grande en la distribución de la riqueza y en el número de pobres. Y la verdad es que a lo mejor el senador Pichetto, que seguramente es una de las mentes más lúcidas del peronismo, está entendiendo de que hay que salir de esto y que la verdad es que la inestabilidad macro nos ha hecho pobres a todos. O sea, en los congresos de Latinoamérica, cuando levanta la mano un populista y dice cualquier barbaridad, la réplica es: ¿qué querés? Ser como Argentina.
Y la verdad es que yo ya estoy harto de que seamos el ejemplo de lo que no hay que hacer. Y si el presidente... ¿Seguimos siendo el ejemplo de lo que no hay que hacer? Obviamente. La campaña dice... Tuvimos 80% de inflación anualizada en agosto, septiembre, octubre. No hay casos en Latinoamérica donde el PBI del cuarto trimestre sea 7-8% menor al del cuarto trimestre del año pasado. ¡Basta! Y la verdad es que esto no es una cuestión de ideología, es capaz de probar y de haber un acuerdo entre ortodoxia y heterodoxia sobre qué es lo que hay que hacer, que obviamente parte de solvencia fiscal, de modificar la previsión, de modificar las reglas de trabajo y de abrirse al mundo, porque el salario real depende de la productividad y la productividad es hija de la competencia. A mí me gustaría... ¿Por qué cuesta tanto hacer entender eso? Porque es una sociedad que está esperando mucho del Estado y que no ha percibido que duplicamos el tamaño del sector público y que eso implica una presión tributaria que inhibe la gallina a los huevos de oro, que es la inversión privada. Y que no llega, ¿no? La inversión, vos que analizás los flujos... No, cada día corre... Bueno, mirá el programa del fondo, cae 9% este año y 11% el año que viene, sobre niveles bajísimos. O sea, yo creo que estamos mejor con este programa del fondo si tenemos la convicción de cumplirlo, y no va a ser fácil porque todavía no hemos tocado fondo y la gente está sufriendo. Así que mi impresión es que lamentablemente macroeconómicamente los 4 años de Macri van a ser peores que los últimos 4 años de Cristina. Los 4 años últimos de Macri... 3 puntos menos de PBI que Cristina, 30, 40 puntos más acumulados de inflación. Sin embargo, sería un error que la sociedad piense que el rumbo pro mercado, de salir de aislamiento, es lo que ha causado esto. Lo que ha causado esto es la falta de convicción para hacer reformas, y eso ha generado una enorme decepción en el presidente Macri. Yo personalmente creo que es probable que si el presidente es reelecto hay 1/3 o 1/4 de probabilidades de poder ser normales. Tampoco estoy diciendo que en el peronismo alternativo no puede hacerlo. Algunas de las propuestas que vemos me dan la sensación de que no se percibe la gravedad de la decadencia y de lo que es ser un país inestable macroeconómico. Miguel Ángel, ¿puede volver el populismo como tal? Bueno, los resultados estimulan que vuelva, puede volver, espero que no suceda. Si con esta inestabilidad macro vuelve el populismo, en 10 años tenemos un Maduro. En 10 años tenemos un Maduro. Así de crudo. Sí. Cuando hablamos de futuro, cuando hablamos de competitividad, hay una cuestión que a los argentinos les preocupa y mucho, que la siguen el que tiene capacidad de ahorro y el que no lo tiene, que es el dólar como variable. ¿Cuándo vamos a cambiar culturalmente eso? Mire, yo creo que Argentina necesita, yendo a la estabilidad, un sistema monetario que reconozca que somos bimonetarios, que reconozca que se pueden pagar cosas, comprar y ahorrar en cualquiera de las dos monedas. La verdad es que el cambio en el sistema monetario es una precondición para lograr la estabilidad, que sea convertibilidad, con tipo de cambio fijo, con tipo de cambio variable, o que sea dolarización, dependerá de un trabajo largo, porque un programa en serio, como lo hizo Australia, como lo hizo Chile, como lo hizo Perú, como lo hicieron Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, requiere no solo talento económico, sino talento político y talento social para ver cómo pisamos callos. De 70 años que hubo mucha gente que vivió a costa de la decadencia de Argentina, o sea, sin pisar callos, no se llega a la estabilidad macro y a un programa de crecimiento que nadie sabe cuál es la tasa de crecimiento potencial de este país si tuviéramos un marco macroeconómico estable. Yo personalmente creo que al no tenerlo estamos desperdiciando lo que podría ser un milagro argentino.
Clarísimo, Miguel Ángel. Gracias por venir. Sabemos que no vas mucho a los sets de televisión, así que muchas gracias. No, gracias por la invitación. A ustedes, breve corte, muy breve corte. Nos vamos a meter en la ruta del dinero K, nos vamos a meter también en la ruta del dinero M y también qué pasa en la política. ¿Vidal presidenta? Veamos después del corte. Ocampo Propiedades. Lanzan Towers. La mejor inversión. Proyectos de excelencia.